Pues eso, oportunidad de oro, entre otras muchas cosas, para las marcas. Silver Economy, ¿qué es esto? La economía de aquellos que pues ya peinamos canas. Bienvenido Francisco González y Agustín Medina, que son, entre otras cosas, autores de este Silver Economy, que demuestra cómo han cambiado, estábamos comentando aquí a micrófono cerrado, cómo ha cambiado esa generación de 60 años y algo más de 60, afortunadamente, ¿verdad, Paco? Así es, así es. El cambio ha sido extraordinario y muy acelerado en las últimas décadas, muy acelerado. Digamos que es un cambio de un sector de la población que tiene un alto poder adquisitivo, que en muchos casos al menos tiene un buen poder adquisitivo y que además no es como la generación, por ejemplo, de mis padres, que les costaba más salir, les costaba más consumir, que hacían una vida, digamos, algo más en un entorno cerrado, sino que ahora efectivamente es una generación que sale, que consuma y que se divierte y que invierte parte de ese dinero, entre otras cosas, en la economía de todos. Es que hay dos variables importantes. Una es la expectativa de vida, ¿no? Que la vida ha ido mejorando. Hoy día, con 60 años, la persona es joven, porque tiene una expectativa de vida todavía de 20 y pocos años por delante, ¿no? Y normalmente con mejor salud que hace unos años. Eso por un lado. Y por el otro, como decías, la parte económica. O sea, realmente, en este momento en España, el 65% de todo el dinero que se mueve, lo mueve gente de más de 60 años. De todo el dinero que se mueve en el país. Entonces, claro, eso te da la posibilidad de tener un grupo de consumidores muy importante en ese sector, ¿no? Y siendo los datos tan evidentes, siendo los números así de palmarios, ¿por qué todavía hay que hablar de oportunidad de oro para las marcas? Pues porque las marcas no reaccionan como deberían. Cuesta mucho trabajo asumir esta realidad, aunque es efectivamente una realidad que todos conocemos, porque los datos están ahí. No es algo que nos hayamos inventado nosotros, sino que son datos fehacientes. Pero bueno, las marcas se mueven por inercia, llevan muchos años intentando vender a los jóvenes, porque parecía, hablo desde hace 50 o 60 años, que era así, y siguen por ese camino. Cuesta trabajo porque no lo acaban de entender bien. La juventud siempre ha sido un poco, pues, digamos, más optimista de cara a los fabricantes y a las marcas, pero sin embargo no se han dado cuenta que esa juventud de hoy en día no son consumidores. Pero no lo son, primero por el dinero que acabamos de comentar, pero también por la actitud hacia el consumo, ¿no? Mientras que los mayores, los seniors, tienen el dinero, tienen el tiempo y tienen la actitud favorable hacia el consumo. Y tienen ahora, como nos decías también, pues eso, una calidad de vida y una salud que se lo permite. Porque es verdad que hace unos años posiblemente la generación más joven era la que más consumía. Sin pero duda. ahora, no solo por la capacidad adquisitiva, sino también por una cuestión, digamos, de actitud, está también demostrado que consumen más los más mayores. Sí, bueno, primero porque, como decía, tienen más posibilidades económicas, ¿no? La mayoría, salvo que estés en una circunstancia, pero hablando de la generalidad, tienen más posibilidades. Y luego porque también, cuando nosotros éramos muy jóvenes, quien tiraba del mercado era la gente joven. Era un momento también distinto económico, donde empezamos a trabajar muy pronto, nos casábamos muy pronto, hacíamos todo demasiado rápido y durante muchos años ha sido la generación que ha movido, digamos, la economía del país. En este momento, quizá debido a esta longevidad, los chicos de 20 años, 25 años, están casi en la adolescencia todavía, ¿no? Comparado con lo que nosotros en esa edad pues ya teníamos una carrera casi terminada, ¿no? Eso también ha cambiado, y eso ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho. Claro. Hay sectores, digamos sectores, por no hablar de marcas, que se estén dando cuenta ya de esta oportunidad o todavía no. Sí, hay sectores que se están dando cuenta, pero la mayor parte de ellos son sectores que lo que ven es la oportunidad que representa para ellos el hacer productos o servicios específicos para gente mayor. Que no es exactamente de lo que estamos hablando, No, claro. Nosotros hablamos de la generalidad de los productos. Es que ahí es donde realmente está. Los datos del EGM, por ejemplo, nos dicen que más del 50% de los responsables de las compras habituales del hogar, es decir, las antiguas amas de casa, tienen más de 55 años. Y ya es un 51,4%. ¿Qué quiere decir eso? Que son los que llenan el carrito de la compra. Y esto no solo para ellos, sino en buena medida para parte de la familia. Y los que deciden las compras. Decíamos antes que tienen la actitud, que tienen el dinero y que tienen el tiempo, pero es que hay otro factor más que seguramente es tan importante o más importante que los otros, y es que cada vez son más.
es que es el grupo de población que está creciendo a más velocidad. Claro. Y una cosa más, esta ceguera de algunos sectores o de prácticamente todos los sectores en no darse cuenta de esos datos, del consumo, donde está el poder adquisitivo, el 65%, nos decía, del poder de compra, ¿esto es privativo de España o ocurre en el resto de los países también? Bueno, yo creo que básicamente aquí, porque en Estados Unidos, por ejemplo, que es en donde se inicia un poco todo el tema de la Silver Economy, yo creo que están concienciados de otra manera. Aquí hay una obsesión por la juventud, ¿no? Y muchas veces las marcas, sabiendo que su público, hay marcas que reconocen que, de hecho, había un informe hace poco muy importante diciendo que el 40% de las marcas no tienen en consideración todavía la Silver Economy, pero reconocen que el 50% de sus ventas está en esa gente mayor. Es un contrasentido, ¿no? O sea, que les cuesta mucho quieren dar una imagen de modernidad en tema, y no se dan cuenta de que eso no tiene nada que ver. O sea, tú puedes dar la imagen que quieras, pero tienes que dirigirte al público objetivo que te interesa. Que es el que te va a comprar. Tenemos un socio que dice que no se puede pescar donde no hay peces, ¿no? Claramente. Que tú puedes hacer lo que quieras, pero si tiras las redes ahí donde no hay peces, no vas a pescar nunca, ¿no? Sin duda. Bueno, hablamos de este libro que es Silver Economy, oportunidad de oro para las marcas, pero hay que hablar también de Presidentex. ¿Qué es esta iniciativa de Presidentex de la que formáis parte ambos, verdad? Sí, junto con otros 2 socios más. Efectivamente, se nos ocurrió hace 2 o 3 años, ya casi 3 años, pues crear esta compañía que realmente lo que está es cubriendo un hueco que existe en el mercado, porque de la misma manera que les pasa a las marcas a la hora de comunicar, también les pasa muchas veces a las propias empresas en sus equipos, ¿no? Nosotros venimos del mundo de la publicidad y del marketing y ahí ha sido todavía más agudo, ¿no? Es decir, están desapareciendo los cuadros más seniors de las empresas y queda solo gente joven. Nosotros siempre decimos que eso no es que sea malo, porque el talento no tiene edad, hay talento joven y talento senior y talento... Se habla de colaboración intergeneracional. Claro, lo malo es que hayan desaparecido todos los que tienen esa perspectiva. Entonces, eso tiene una gran parte de culpa en lo que estábamos hablando ahora, el por qué las empresas no reaccionan. Porque realmente no tienen dónde mirarse. Y si la mayoría de los cuadros de marketing, sobre todo, porque esto es básicamente un tema de marketing, son muy jóvenes y muy preocupados por estas nuevas tecnologías que de alguna manera han venido a confundir el panorama de los medios, porque los medios siguen funcionando como han funcionado casi siempre. Todo esto, los medios son los primeros que parece que no se dan cuenta de lo que hablamos. Exacto, siguen funcionando como han funcionado siempre, con pequeñas variaciones, pero siguen funcionando. Pues realmente el que los cuadros directivos y los cuadros de marketing sean tan jóvenes tiene una influencia también en esta falta de toma de decisión. ¿Podríamos decir que se está desaprovechando mucho talento senior en nuestro país? Más allá del consumo, que también, ya lo hemos demostrado con los datos. Sí, nosotros lo vemos todos los días, insistiendo un poco en lo que decías de Presidentes. Nosotros estamos haciendo una especie de consultoría estratégica para empresas donde nos sentamos con el nivel más alto de la dirección de la compañía y durante 2 o 3 horas hablamos de su problemática y tal. Y se quedan todos muy extrañados. Dicen, de que estos tipos nos aportan de repente, les aportamos, claro, hemos trabajado durante muchos años en todo tipo de productos, en todo tipo de situaciones, y tienes una perspectiva que es muy útil, lógicamente, para las empresas, y eso a veces no lo saben valorar todavía muy bien, ¿no? Claro, es que a veces se habla del aire fresco como sinónimo de aire joven, y no es exactamente lo mismo, Es que se oculta un poco la realidad, porque la realidad de este rejuvenecimiento de las empresas se ha vestido como que era porque queríamos ver ese aire fresco, ese aire joven. Y no es la realidad es porque queríamos abaratar los costes de nuestra nómina y, lógicamente, la gente más joven cobra menos que la gente más senior. Esta es la realidad del mercado. Sin embargo, se cuenta la otra historia porque es más elegante, ¿no?, de contar. Y además se ahonda en esa especie de división también entre generaciones, cuando aquí de lo que se habla es de colaboración entre generaciones. Pues de verdad que ha sido un placer y todo un descubrimiento este Silver Economy, oportunidad de oro para las marcas, y yo solo deseo que os escuchen y os hagan mucho caso, porque será bueno para todos. Gracias, Paco González y Agustín Medina, un placer conocerles. Y lo dicho, suerte con esta iniciativa, que los números demuestran que es el camino acertado. Un fuerte abrazo, hasta pronto.